Abrimos un turno de preguntas o de reflexiones o lo que queráis, digamos. Tenemos aproximadamente media hora, nos ajustaremos a ello. El micrófono era amplio. Sí. Buenos días, según hoy. Bueno, pues me llamo Pello, me llamo Ali, Pastas me llaman, y vengo más que todo desde Navarra, desde Estella Lizarra, y lo que sí, primeramente quiero saber si hay alguna gente más de Navarra, de Nafarroa, pues para de alguna forma luego posteriormente, pues algo fundamental, y si no también a nivel de Euskal Herria, como Cataluña, los navarros somos vascos, los vascos somos navarros, y bueno, pues igual, si hay gente de Euskal Herria, el País Vasco, pues que se tenga conmigo, me con ella o quien sea, y para luego, posteriormente, ya avanzaremos con el tema. Bueno, yo vengo más bien, hace un año y pico, estuve haciendo una videoconferencia, que imagino que alguna gente ya conoceréis, a Fernando Conde Torrents, que tiene el libro, año 303, Inventan el cristianismo. Entonces, fundamentalmente el estudio es ingeniero industrial, pero estudió griego antiguo, donde se tienen los evangelios, y vio en todos que venía los acrósticos, ya me costó aprender la palabrita, acrósticos, Simón, tiene un libro que es Simón Ópera Magna. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo introducir el socialismo científico o la ciencia en todo este tipo de montajes de siglos, no aquí propiamente, sino en todos los sitios? O sea, cualquier religión, vas a verlo un poco en los tiempos y más que nosotros venimos del cristianismo, muy fundadamente en el catolicismo. Entonces, a ver cómo se introduce estos descubrimientos para destrozar, digámosle, o subsanar o sanar pues, el devenir humano, ¿no? Y destrozar un poco las religiones. Y no hay una fórmula, ¿no? Hago breve. Sí, hago breve. Bueno, también mi profesión... Mi profesión también es la de ingeniero. A ver acá. Ahí. Si no uso... Abajo. Pero abajo. No, es que lo tenía que Bueno, decía, mi profesión también es la de ingeniero. Y bueno, sí es cierto, la Iglesia empieza su proceso de poder, de ligarse a los estados, al Imperio Romano, con el Edicto de Tesalónica en el siglo IV, ¿no? El que no lo haya leído se lo recomiendo porque sigue siendo la misma Iglesia, la del Edicto de Tesalónica. Y bueno, ¿cómo lograrlo? Es muy difícil, yo creo que no hay una receta y además cada región tiene sus propias características. Es bastante complejo pensar algo global. Yo creo que, como dije lo último, la clave son las alianzas, ¿no? Las alianzas con este tipo de identidades que no quieren privilegios, sino que están buscando el respeto y que buscan la igualdad. Y bueno, en Argentina se da muy bien. El laicismo se da muy bien en los movimientos de mujeres y se da muy bien en los movimientos de la diversidad. Dos movimientos que son grandes y además tienen ya una fuerza interesante. En mi país, desde hace 34 años, se producen los encuentros nacionales de mujeres y eso es un fenómeno interesante donde se elige una ciudad por año y se convocan casi 100.000 mujeres para debatir sus problemas. Y toman una ciudad y fuerzan a que los estados les den las escuelas como lugares de alojamiento. Y se reúnen en talleres y debaten en esos talleres sus problemas. Y planifican acciones, ¿no? Y después hacen una marcha, y esa marcha recorre la ciudad, y a veces hablamos de ciudades que tienen 200.000, 300.000 habitantes y caen 100.000 mujeres, ¿no? O sea, básicamente la toman a la ciudad. A veces pasa como en la mía, que hay 700.000 habitantes, pero pensemos, 700.000 habitantes que lleguen 100.000 mujeres es mucho.
y hacen una marcha cruzando toda la ciudad, mostrando presencia, eso demuestra fortaleza, y siempre hay un sector de unas 5.000 por ahí que se desvía a la catedral y termina pintándola, haciéndole algunas cosas. Pero lo interesante es que en los últimos 3 años se armó un taller de Estado laico porque entendieron que no va a haber un feminismo posible y una lucha por la equidad si no hay una separación absoluta de las iglesias y los estados. Entonces se ha avanzado mucho en ese sentido. También en los últimos 5 años, la Marcha del Orgullo, todas las marchas, porque hay una marcha central y después hay marchas por todo el país, en distintas fechas, todas están llevando la consigna, ya hace 5 años más o menos, por más que vayan cambiando otras consignas, pero la que no cambia es la de Estado laico, ¿no? Entonces, esa creo que es una forma interesante porque está surgiendo ya de una necesidad de ciertos sectores que tienen un compromiso muy activo y que además ya han logrado éxito como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Estamos ahí peleando por el aborto y queremos ese titular que diga: en el país del Papa se aprobó la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Lo vamos a pelear eso. Pero me parece que la estrategia está en las alianzas sinérgicas. Sí, hola. Yo vengo de Mallorca. Quería preguntarte si en ese entorno tan opresivo que has descrito no resulta difícil mantener una postura pública como la que tú mantienes, y si tienes a lo mejor alguna anécdota al respecto. Gracias. Sí, nunca... Bueno, sí. En realidad he tenido varios problemas, pero... Por ejemplo, he debatido en lo que sería el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de... Participo en varios debates que tienen que ver con el aborto o con el retiro de los símbolos religiosos del espacio público, invitado por alguna diputada que presenta una iniciativa y después por ahí me llama para defender esa iniciativa, ¿no? en debates que se producen allí. Me ha pasado de que caen grupos fanáticos religiosos y estar debatiendo rodeados por ellos, rezando a los gritos y nadie haga nada, y tener que fundamentar como que no los escucho, pero tener todo un grupo sosteniendo estatuas, cosas raras y rezando para que no se me escuche, o que el diputado presidente de la comisión donde se estaba tratando el tema me cortara el micrófono, cosas como esa. También me ha pasado de que me esperaban a la salida de algún debate, pero digamos, nunca pasó a mayores. También he tenido conflictos con grupos neonazis ultracatólicos, tengo varias amenazas de muerte en eso, pero ahora lo que hicimos justamente en esta sinergia es unirnos, por ejemplo en mi ciudad, de Mar del Plata, unirnos 80 organizaciones de todo tipo, políticas, sindicales, sociales, formamos un frente que se llama Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, marchamos unos 3.000 por la ciudad, unos y unas, y logramos meterlos presos 2 años a esos neonazis, y en este momento, todos los martes y miércoles de marzo y abril, se está haciendo el juicio por crímenes de odio, ¿no? Porque a mí me amenazaban, pero a otros compañeros y compañeras los lastimaron seriamente, sobre todo mujeres trans en situación de prostitución, y bueno, eso no lo íbamos a permitir, decidimos ponerle el cuerpo, sabemos el riesgo que conlleva eso, pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que primero la mejor forma de protección es ser público, exponerse, y además hay que hacerlo. Creo que yo cuando miraba, el otro día estuve en una exposición en Madrid sobre Auschwitz, y cuando miraba eso digo, bueno, obviamente todo ser humano tiene un compromiso ineludible de hacer algo para que esto no pase de vuelta. Así que si esta gente sufrió esto, una amenaza, la verdad que es insignificante frente a semejante desproporción, ¿no? Y así como decía Primo Levi, que bueno, los monstruos pueden ser que existan, pero son insignificantes, lo que existen son personas capaces de hacer cosas monstruosas, ¿no? Personas comunes, esos son los verdaderos peligrosos. También las personas comunes tenemos que ser capaces de revertir la historia y impedir que estos grupos totalitarios al final se adueñen de lo que es nuestro. Buenos días o buenas tardes. Yo voy a hacer un par de reflexiones
Si consideras interesante hablar de ello, bien, y si no, no pasa nada. La primera es sobre el proyecto neoliberal de globalización. Según mi opinión, está utilizando las religiones como arma política, originando enfrentamientos internos en los países interesados en infiltrar. Ejemplos tenemos, y no muy lejanos, Yugoslavia y actualmente Oriente Medio. También, para contrarrestar a la teología de la liberación, estemos de acuerdo o no con ella, relativo a Latinoamérica, como tú me dices, que es donde está implantada, introducen sectas religiosas de origen norteamericano como las que tú habías comentado. Ya no les basta el Opus Dei, que tenía está bastante infiltrado en Latinoamérica, pero el Opus Dei, como sabes, es una organización elitista, necesitaban integrar al pueblo. Y hablando de la ley Mordaza, cosa que me interesa especialmente porque se está utilizando e implantando en España. Sabes que a Willy Toledo le tienen que enfrentarse a una demanda por injurias a Dios y a la Virgen. A Dios y a la Virgen. Según los creyentes, Dios y la Virgen, en su inmensa bondad y benevolencia y amor a sus hijos, perdonarían a Willy Toledo. Quienes le condenan son aquellos que usurpan el nombre de su Dios y de su Virgen. Una reflexión, ¿no? No necesitas... no, le tocaba... Creo que no, que le tocaba a aquella señora. Es que no sé cómo te llamas, que va vestida de azul. Alicia, sí. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haber contado la historia de Argentina, también contada, también resumida. Y bueno, es una curiosidad porque yo tengo una relación muy especial con Salta. Mi padre era hijo de migrantes españoles y nació en Salta, ¿no? Y hemos viajado a Argentina, quería conocer los orígenes. Entonces me ha llamado mucho la atención cuando has pasado algunos datos, y claro, había tantos datos que no has comentado, en uno entre golpes y tal, en la provincia de Salta no tenía, la religión era obligatoria en las escuelas, pero he visto que en la provincia de Salta no, y luego he visto que más adelante pone que liberaban ya, había libertad ya religiosa en Salta. O sea, Salta era independiente, tenían, es una curiosidad, ¿funcionan independientemente los provincias o algo así? Vale, gracias. La ley 1420, de la que hablaba de 1880, de la década del 80 del siglo XIX, establecía un sistema nacional de educación y por lo tanto esa ley permitía que no hubiera educación religiosa en las escuelas. Salta nunca entró al siglo XX. ¿Sí? La provincia de Salta siempre tuvo educación religiosa, aunque tuviera la ley 1420. Y en la década del 90 lo que se hizo fue federalizar la educación. Entonces cada provincia tiene, al día de hoy, aunque se haya reformado la ley federal a una ley nacional, pero siguió con la misma modalidad, cada provincia tiene independencia en materia educativa. Y entonces pasa que tenemos de las 24 provincias, por ejemplo, 7 que dice que la educación es laica, 3 que dice que puede ser confesional, Salta, Tucumán y Jujuy, y Catamarca, aunque en Jujuy pasa lo mismo, y otras que no dice nada, y entonces en algunas es laica y en otras no. Digamos, la ley 1420 fue un avance, hoy tenemos provincias en mejor situación que la ley 1420, pero Salta nunca entró al siglo XX en la realidad. Y además lo que habían hecho es que dentro de la currícula, de los contenidos, estaba como asignatura la religión. Los docentes eran catequistas católicos puestos por el obispado, y lo que se daba era clase de catequesis y se los hacía rezar cuando entraban, a bendecir los alimentos y a rezar cuando salían. Y entonces un grupo de madres presenta un recurso de amparo para frenar esto. Destaco que eran madres, por esto del movimiento de mujeres, eran todas madres. Lo siguieron años, con fallos a favor, en contra, hasta que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Corte nos permitió, en la figura de amicus curiae, que acá no existe, se llama amigo del tribunal, que es que si hay un fallo en el cual
vos crees que te va a afectar para positivo o para negativo, de cualquiera de las formas, podés ser parte de la causa, ¿no? Aunque no estés directamente implicado. Y entonces varios nos presentamos en esa figura, de un lado y del otro, y pudimos presentar argumentos jurídicos por los cuales la educación religiosa en Salta debía terminar, y además en la Corte pudimos exponerlos públicamente. Están los videos si quieren verlos de esos debates. Y finalmente la Corte dijo que tiene que cesar las prácticas religiosas y la educación religiosa en la provincia de Salta. Así que ahora no saben qué hacer con los catequistas, porque eran empleados públicos, y bueno, ahí tienen un gran conflicto, pero están tratando de buscar la vuelta y van a finalmente ponerla como optativa fuera del horario escolar. Y entonces esos catequeses van a seguir recibiendo el sueldo, pero esa es la situación. Ahora, Antonio. Buenos días y lo primero, muchísimas gracias a León Laica por traerte hasta aquí y esta maravillosa charla que nos has dado. Vamos, me ha parecido interesantísimo. En la parte final, cuando has estado hablando de Bergoglio, yo la verdad es que me he empezado a espeluznar. Porque me doy cuenta, yo creo que nos hemos dado cuenta bastantes, de que eso que tú comentas está ocurriendo aquí en España. Se está infiltrando, o ya está infiltrada, me temo, esa teología del pueblo de Bergoglio en los movimientos sociales, en los movimientos de izquierdas y en concreto en Podemos. Podemos, que se supone, vamos a ponernos no tan pesimistas, que era una alternativa de izquierdas y una alternativa laicista que podía realmente llegar al gobierno y que podía llegar a cambiar cosas. Últimamente estamos viendo cómo en presentaciones suyas de libros, conferencias y demás nos aparece con la foto del Papa Francisco y nos llegan a decir que bueno, que eso es lo que hay que hacer, que los movimientos de izquierdas, los movimientos contra la opresión y las palabras del Papa Francisco somos uno. Entonces yo te pediría que nos dieras todo tipo de material que te pudiéramos disponer para poder hacer proselitismo de este mensaje tuyo, sobre todo en esos círculos, porque nos está haciendo muchísima falta. Muchas gracias. Sí, con gusto quedo a disposición. Y también para desenmascarar que este es un personaje ficticio creado por medios de comunicación, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Bergoglio, por ejemplo, en el 2004 fue el promotor de la censura de una muestra de arte de un gran artista apóstata ateo, León Ferrari, que grupos católicos entraron a su muestra, que estaba hecho en un centro cultural muy grande de la ciudad de Buenos Aires, y rompieron parte de su obra. Y Bergoglio era el promotor de ese ataque, y lo que dijo que le parecía un escándalo que esas obras estuvieran en un lugar que se pagaba dijo así, se paga con nuestros impuestos, ¿no? No tiene cara. Sí, buenos días, agradecerte la charla. A los habitantes de Madrid y alrededores, informaros que el martes estará Fernando en el Club de Amigos de la UNESCO en Atocha 20, que por cierto luego hablamos contigo. Una cuestión en broma y otra más en serio. En broma, dado el poder en su momento de la liguilla de las vírgenes, la Virgen de Luján ante los movimientos neopentecostales está haciendo algo, si estás bien informado. Esta broma no estás obligado a responder. Y la otra, pues mucho más en serio, sí tendría interés, dado que aquí quizás en España todavía el peso de estos movimientos no tenemos constatación. Existe, digamos, una especie de internacional, tienes constatado de estos movimientos, hoy por hoy es un fenómeno muy localizado en cada nación y, digamos, tiene características propias, no necesariamente extendible, pues digamos, al resto de, en este caso, Latinoamérica y demás. Esta era la pregunta, un poco mayor información, que quizás aquí estamos poco informados en ese sentido. Gracias. O sea, si el movimiento neopentecostal está más allá de Latinoamérica, sería la duda, porque sí, está en Asia y en África, ¿no? Tiene una penetración bastante importante, está creciendo en esos países que... Porque África, la Iglesia le ha salido mal como proyecto, ¿no? La Iglesia católica, y
y son mucho más activistas, además que ha tenido tantos problemas con los abusos sexuales en África, curas abusando a religiosas, ha tenido tanto conflicto interno que ha perdido mucho espacio y está pensando en concentrarse más en Latinoamérica. Y ahí los movimientos estos neopentecostales también están empezando a penetrar, y en Asia también, y no es casual que el Papa mande a un amigo, a alguien que siempre fue muy cercano, que se llama Marcelo Sánchez Orondo, el padre, que es un homónimo, fue uno de los fuertes ideólogos del fascismo argentino, y realmente un personaje muy peligroso, y manda a este cardenal, que se llama igual que el padre, lo manda a China, y viene muy contento diciendo: no hay lugar que aplique mejor la doctrina social de la Iglesia que en China. Así vino diciendo Marcelo Sánchez Orondo. Y textual, y esto es un acuerdo que han hecho para empezar a nombrar los obispos en conjunto entre el gobierno de China y el Vaticano. Algo parece impensable, pero la Iglesia china tiene 7 millones de adeptos. La oficial es la que los obispos las designa el Estado de China, y la no oficial es la que los obispos los designa el Vaticano. Van a fusionar las dos para tener unificado 14 millones de creyentes, y los obispos designarlos ahora en conjunto. Y esto tiene que ver con lo que decía, el lugar donde se está queriendo posicionar. Ahora, hay que ver, porque ahí se está metiendo con un poder importante el Vaticano. Hay que ver si no creo que sea demasiado ingenuo, pero va a tener que ser absolutamente cuidadoso, ¿no? Para cada región tiene su estrategia. Sí, muchas gracias, Fernando. La Guardia de Hierro, que es el origen de Bergoglio, el origen político, efectivamente, hace poco murió su fundador, Alejandro Gallego, creo, y en una conferencia vino a decir que nunca dejó de ser uno de los nuestros. Esto es lo que dijo el fundador de la Guardia de Hierro, que es una especie, bueno, como tú muy bien has explicado, de agrupación un poco de extrema derecha, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la vida de Bergoglio, la historia de Bergoglio, todo esto que has explicado, teniendo en cuenta que la teología de la liberación prácticamente ha fracasado, es prácticamente, yo creo que está muy extinguida en Latinoamérica, en Europa, etcétera, ya son movimientos muy minoritarios dentro de las iglesias, ¿cómo es posible, y es la preocupación que yo tengo y que aquí se ha dicho también, que personas de la teología de la liberación, defensoras de los derechos humanos de una manera, vamos a decir, incondicional, como era por ejemplo Pérez Esquivel, ¿cómo es posible, es la pregunta, que estén legitimando a este impostor de Bergoglio? O sea, la pregunta que te digo es esto, o sea, ¿cómo es posible esto, que esta teología de la liberación, además de las implicaciones que tiene, digamos, en las corrientes de izquierdas europeas, por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo es posible esto? Es decir, tú has tenido la oportunidad de hablar con Pérez Esquivel, ¿te ha dicho algo? Esto es la pregunta, Fernando. Gracias. Bueno, es medio largo. Yo tengo de cada teólogo de la liberación un pequeñito análisis de lo que dijo con respecto a Bergoglio y mi opinión de por qué están diciendo estas cosas, ¿no? Hay de todo dentro de la teología de la liberación. Están los que se siguen oponiendo, quedan poquitos, caso de Rubén Tríp, ¿no? Un referente de la teología de la liberación, que tomó las armas. Rubén Tríp está diciendo que es un farsante, ¿sí? Dice, bueno, quizás, pero siempre diciendo que es un farsante, dice, quizás podamos aprovechar un poco que hay parte del discurso en que coincide y tal vez podamos aprovechar. Pero en ese sentido, Rubén Tríp es muy honesto, es decir, dice, es un farsante, lo odia, lo detesta, y también hay una cosa que es muy clara, no todos los formadores de Bergoglio, y Guarrachino, Olleta, Canone y el propio Bergoglio siempre fueron muy cercanos a Juan Pablo II, uno odiante de la teología de la liberación, que a Leonardo Boff lo hizo arrodillar en el aeropuerto y lo tuvo con pena para no poder dar misa, y le prohibió enseñar la teología de la liberación. Y hoy Leonardo Boff dice que Bergoglio nos representa a los teólogos de la liberación. Barbaridad como esa, ¿no? Pérez Esquivel decía, acá tengo algo muy breve, en el 2005, decía así: la actitud de Bergoglio se inscribe dentro de estas políticas de pensar que todos aquellos que trabajan socialmente con los sectores más pobres, más necesitados, eran comunistas, subversivos, terroristas, ¿no?
Eso opinaba en 2005 Pérez Esquivel. Y decía, Bergoglio es un hombre inteligente, es un hombre capaz, pero es una persona ambigua. ¿Sí? Y ahora sale a decir, me equivoqué. Dice Pérez Esquivel, todo lo que dije de él de la dictadura estaba equivocado. Mi opinión personal, viendo a su entorno y viendo también a otros que se posicionan en el mismo lugar, como por ejemplo Atilio Borón, que es un sociólogo antiimperialista, que sale a decir lo mismo. Yo le pregunto por Atilio, a Pérez Esquivel no le pregunté, él era del área de la teología de la liberación desde el protestantismo. Le pregunto a Atilio por qué estaba diciendo esa barbaridad, y me dice, pero esto, no nos quedan voces, Bergoglio tiene penetración en las clases más populares, si este discurso empieza a entrar, después vamos a poder seguir y profundizarlo, y creo que es una ingenuidad. Lo que por ahí Gramsci veía en sus dos acepciones de revolución pasiva es creer que de abajo vas a poder reformar el poder para finalmente que cambie. No creo, yo creo que es la otra acepción de la revolución pasiva, la de que el poder lo que hace es darte algunas de tus reivindicaciones para poder captarte, de esa manera cooptar, impedirte que te organices y decirte, bueno, logramos esto juntos, 2 o 3 cosas que no cuestionan demasiado el poder, y lo otro es una utopía, sigamos para adelante en cosas más importantes porque esto nunca lo van a conseguir, ¿no? Y yo creo que está pasando eso. Y me cuesta pensar que Pérez Esquivel es tan ingenuo, pero bueno, le pasó a las abuelas de Plaza de Mayo también, a las madres de Plaza de Mayo, que las admiro muchísimo y siempre han sido muy combativas de la Iglesia, porque la Iglesia ha sido cómplice de la desaparición de sus hijos, hijas y de sus nietos y nietas, y sin embargo, con la promesa de que les va a dar los archivos del Vaticano, han bajado el nivel de crítica hacia Bergoglio, ¿no? Y les da un poquito, ahora apareció el acta de bautismo de la ESMA, donde puede haber niños que han sido bautizados en cautiverio, y entonces ahí podría llegar a encontrarse alguno de los 400, en realidad ya recuperamos casi la mitad, pero hubo 400 y nos falta encontrar más de 200 niños apropiados, y entonces tienen más de 80 años la mayoría, dice la última oportunidad de poder acceder a esa información, y entonces bueno, ceden un poco y uno las entiende porque bueno, realmente ya están en el final de su vida. Y bueno, pero Bergoglio sabe aprovechar esas debilidades y esas cosas y usarlas a su favor. Y bueno, creen que de alguna manera en un contexto, hay una frase que la dice ahí uno también del movimiento social, en un mundo tan derechizado, hasta la Iglesia termina trayendo un aire fresco, ¿no? Bueno, gracias. Tanto la conferencia que ha dado como las expresiones de Antonio Movellán me mueve un poco a que ahora que estamos en una presencia de la gente de Europa laica, podemos incluso, a mí se me ocurre, plantear una idea fundamental sobre el debate que tenemos en el conjunto para sacar alguna conclusión. Se ha dicho aquí que yo me quedaba incluso con la última diapositiva en el sentido de aunar a los movimientos sociales por una serie de causas humanas en sí mismos e integradoras de la evolución de las luchas que se vienen haciendo. En eso se decía también lo del espacio público, se pedía también la libertad de vivir, de morir, de pensar y de expresarse. Y frente a eso está también todo precisamente el diagnóstico que tenemos enfrente. Efectivamente está el conocimiento y la profundidad que tienen los movimientos religiosos para penetrar, controlar a la propia sociedad. Luego está también, que eso se concreta también en España, o en esta parte, con el multiconfesionalismo, en el sentido de que hay una aparente oposición, pero en el fondo se hace una alianza común en contra de todo lo que hemos dicho antes. Y luego pues, está también, efectivamente, frente al espacio público, está la caridad. Es un elemento esencial que está en juego y, como ha dicho la compañera, resulta que los nuevos movimientos sociales o políticos no lo tienen muy en cuenta. Sí,
llega el micrófono, ahí cuando decía de la caridad me acuerdo de un poeta argentino más fuerte que decía: entre la equidad y la justicia nada más que una felve sutileza, entre la caridad y la inmundicia, y entre la caridad y la justicia un abismo sin fondo de inmundicia. Alfonso Llamas, parado de larga duración, sin prestación y educado en los jesuitas. Primero agradecer la documentación de Fernando y estar de acuerdo con el primer orador en que la monarquía pues nadie la vota, por tanto antidemocrática, sí, en ese aspecto. Y segundo, decía usted con algo de sarcasmo sobre que los pobres son de la Iglesia. Hablaba usted de la teología de la liberación. ¿En qué situación se encontraban los jesuitas españoles asesinados de la UCA? ¿Dogmatismo, cisma, para salir de ese lío que decía usted? ¿O lo preferencial de la Iglesia por los pobres, de la que usted hace sorna? Y en su manifestación, esa preferencia, vamos, en su sangre de los jesuitas, esa preferencia por los pobres. Ha hablado usted de Monseñor Romero, tiroteado en plena Eucaristía. ¿Qué ha sido de estos de la UCA? Al que usted ha olvidado. Gracias. Sí, los curas por opción a los pobres, en realidad no los traté con sorna, de hecho los respeto bastante aunque no coincido y he hecho muchas cosas con ellos, como por ejemplo con Paco Olveira en Argentina, pero siempre le he dicho que no coincido con su posición, más allá de que realmente le reconozco el trabajo que hace con los pobres, porque está en un lugar que se llama Isla Maciel, que es un lugar absolutamente olvidado, desprotegido. Él sigue perteneciendo a la Iglesia Católica y dándole legitimidad, ¿no? Porque la Iglesia necesita esa imagen para poder ser legítima y entonces en la sociedad tener prestigio. Yo lamento que él, como muchos de los curas por opción a los pobres, sigan perteneciendo a una institución que saben que no van a poder cambiar, ¿no? Y esa es mi crítica fundamental hacia ellos. La teología de la liberación, a los teólogos de la liberación, como el caso de Rubén Enrique sigue vivo, o de Romero que fue asesinado, Angelelli, o tantos otros mártires que tienen, los respeto por sus intenciones, en realidad. No coincido en su metodología, pero los respeto en sus intenciones y me indigna justamente que Bergoglio, que fue un depurador de teólogos de la liberación, sea justamente quien hoy se apropia de ellos para imponer un modelo que justamente es contrario a lo que ellos querían. Entonces, de alguna manera me parece que hay una responsabilidad también en explicar esto y que no se apropie de una lucha que le era absolutamente ajena a él. Hola Fernando, gracias por la charla. No ¿Perdón? No veo quién pregunta. Soy yo, a ver, era preguntarte si en la labor que estáis haciendo sobre el Estado laico en Argentina estáis colaborando, entiendo que sí, con los movimientos de pensamiento decolonial. Te lo comento porque aquí en Occidente el tema de la laicidad tiene que ver con una cuestión de democratización y entiendo que en Argentina tiene que ver con una cuestión de democratización y además entiendo que con un trabajo decolonial, puesto que hace 500 años que es que lleváis encima el tema este. Entonces, entiendo que igual que estáis en contacto, entendiéndolo como una batería de opresiones, que habrá que pelearlo como una batería de resistencias, y estáis en contacto y estáis funcionando con gente, con feministas y con diferentes grupos de resistencia, entiendo que también estaréis con gente que está funcionando dentro del pensamiento decolonial. Te pregunto, porque no sé eso cómo lo lleváis. Sí, no puntualmente, digamos, no como una organización que tenga ese fin específico, sino, digamos, como algo transversal a muchas organizaciones, ¿no? Funciona de esa manera. Hay temas, como el caso del laicismo, no es un tema que podamos centralizar en una organización, como el caso de Europa Laica. Nosotros tenemos la Coalición Argentina por un Estado Laico, pero en realidad lo que es
es la unión de muchos activistas que estamos en distintos espacios y lo que hacemos es coordinar nuestras acciones por un Estado laico en este sistema. Pero no somos una organización donde nosotros, los que pertenecemos ahí, nos dedicamos exclusivamente a eso, ¿no? Sino que tenemos, digamos, lo que hacemos es tratar de que en nuestros espacios de activismo avance el criterio y la cultura laicista también, ¿no? Esto me parece que también hay que remarcarlo de la cultura laicista. Por ejemplo, dentro de la coalición no hay solamente no creyentes. En la coalición tenemos las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Un grupo de mujeres que se define católica, que está a favor del aborto, del Estado laico, de la anticoncepción, ¿sí? Y de la liberación del género femenino y a favor de la equidad. Y entonces ellas ven que es necesario el Estado laico y bueno, se unieron y están con nosotros en la coalición. Entonces, bueno, la diferencia por ahí con Europa, por ejemplo con Francia. Francia tiene un movimiento libre pensador y se considera como identidad libre pensador. Eso en América Latina prácticamente no existe. Entonces el libre pensamiento es más un sistema, no es como una cuestión... digamos, en Argentina como organización así libre pensador no, en Latinoamérica sí, pero son muy pequeñas y a veces se quedan en una cuestión solamente por ahí escéptica, racionalista y no tienen tanto compromiso social. Entonces, bueno, lo que vemos es la necesidad esta de estar trabajando en una red activista. Sí, muy breve. No sé si tiene un conocimiento exacto, pero esa competencia que se plantea entre evangélicos y católicos jesuitas me choca un poco con un tema que es la unión que hay de Oxfam Intermón, una ONG multinacional en la que se une la ONG de los jesuitas y la de los evangélicos. Y bueno, sí que tienen penetración, bueno, está lo de política para intervenir en la cuestión política y además con una divisa, un lema muy claro, ¿no? Es cambiamos vidas que cambian vidas. Es decir, la orientación hacia el cambio personal y de las personas sin cuestionar nunca los sistemas, aunque hacen muy buenos informes sobre la exclusión, la pobreza, etcétera, etcétera, que justifica su existencia y su actividad. Digo eso al margen de que haya salido actualmente toda la corrupción de sus propios integrantes, pero al margen de eso, de los hechos, es si tienes un poco una información de qué significa esa colaboración de los presuntamente competitivos. Bueno, para poder hacer una explicación hay que hacer reduccionismo, ¿no? Y muchas veces para que algo complejo se entienda hay que linealizarlo, pero en realidad todas estas cosas nunca son lineales. Siempre son bastante más complejas que ver solo una causa-efecto y ver que hay una única dirección. La Iglesia ha sobrevivido también por saber hacer alianzas con quien tiene que hacerlas y cuando tiene que hacerlas. Por ejemplo, Bergoglio en el 2010 apoyó una ley impulsada por una mujer que era evangélica y había logrado ser diputada. Por suerte ya no nos queda ningún diputado de esa corriente, pero esta mujer tenía una banca que era formada por ella sola, que se llamaba Valores para mi País, que había salido del macrismo. Yo tengo mi sospecha que en realidad fue un experimento, a ver, hagamos este desprendimiento a ver qué pasa, y no funcionó muy bien, y era muy antiderecho, y había establecido una excelente relación con Bergoglio. Y juntos impulsaron un proyecto de ley que era nefasto, ¿no? Que beneficiaba a ambos. El proyecto arrancaba en su primer artículo diciendo que no se iba a tocar ningún privilegio de la Iglesia Católica. Así arrancaba. Y después obtenían privilegios que los beneficiaban a ambos. Entonces ahí se unieron para avanzar y lograr. Después competirían en otros aspectos, pero digo, no es siempre que es tan claro de que son enemigos enfrentados. A veces se encuentran espacios donde les conviene a ambos unirse y lo van a hacer, eso seguro. Pero bueno, para que se entienda bien, a veces hay que plantear esta dicotomía y el pensamiento dicotómico siempre está lleno de falencias y nos reduce demasiado el panorama general. Bueno, pues damos por finalizada ya esta ponencia de Fernando y se lo agradecemos todos nuevamente con un aplauso y vamos a